Ahí estamos grabando, hermano Luis. Ya. Comenzamos. Hoy día, ¿cómo estamos? Estamos a 17 de febrero 2021. 2021. Día miércoles. Día miércoles son las 4:15. Ya, vamos a comenzar nuevamente con un nuevo estudio. Claro. ¿Y cuál sería el tema para hoy El día? tema es una continuación. Cuando estudiamos espíritus de error, que será hace unas 2 semanas atrás, y queremos hacerle una profundidad y una conexión, o también una amplitud, ampliar un poquito. Ampliar. Claro. Pues son temas muy comunes, ¿no? No son comunes. No. Y esa cosa que el caso tuyo, el caso mío, le hemos visto trascendencia a esto, no es un detallito bíblico para predicarlo, sino que tiene una trascendencia porque produjo un efecto. Ya. Un efecto grande sobre la cristiandad. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta, pero siempre son los menos. Claro. Porque la gran mayoría está metida en otras cosas, le interesan otras cosas. Entonces, el tema lo quiero enfocar, hermano, con su permiso, escrutando el espíritu del apóstol Pablo en la epístola de Timoteo, ¿no? Ya. Llegado a entender el apóstol Pablo qué le está pasando, ¿no? Leamos 2 Timoteo 4:6 como un texto ¿De base puede ser? de base, se puede decir. ¿Cómo dice? ¿Solo el 6? Solo el 6. Ya, 2 Timoteo, capítulo 4, el verso 6. Dice así, el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Claro. ¿Ya? Incluso ellos le decía, el Señor le decía, ¿no es cierto?, que tienen que abandonar luego el tabernáculo. Eso lo dice Pedro. Claro. Entonces los apóstoles, como sabían que su carrera estaba llegando a término, A término. y se le estaba poniendo bien pesada la pista, se da cuenta el apóstol de que ya hasta aquí nomás. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó a Timoteo, Que era mucho más joven que él, parece, ¿no? mucho más joven, y no solamente eso, sino que lo vio muy unánime. Claro. Estuve buscando yo ese texto, no lo pude encontrar, fíjate. Unánime con Pablo, o sea, Sí, está. hablaban casi las mismas cosas. Si tú hablabas con Timoteo, hablabas con el apóstol Pablo, Era lo mismo. era casi lo mismo, El ¿verdad? mismo espíritu. El mismo espíritu y la misma doctrina. Claro. No se desviaba. Entonces, el tenor de las dos epístolas de Timoteo, más la de Tito, está enfocada bajo un prisma de que a Pablo le queda poco tiempo. Y el hombre está preocupado porque se está viniendo encima un fenómeno. ¿Ya? Ese fenómeno está dibujado acá con el rojo. Apostasía, dice. Claro, Del 200 hasta el día de hoy. Espíritu de error. claro. Este es el mismo esquema que vimos la vez pasada, pero lo tengo un poquito más ampliado. Claro. Entonces, Pablo sabe que viene esto. El Espíritu de Dios se lo dijo claramente. Venía esto. Entonces quiso dejar un radier, una superficie firme, porque después se la van a corromper. Entonces, él quiere quedar eximido, Pablo. Eximido de responsabilidad. De culpa, claro. Yo soy libre de la sangre. También Claro. lo dijo ahí En Hechos. en Hechos 20, parece que estaba, o 19. Dice eso, ¿cierto? Y si quieres espalmarlo, fíjate ahí mismo, arribita, en el verso 2 al 4, del mismo capítulo. Ya. Dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, Claro. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es una definición de apostasía. Claro. O sea, esa es la preocupación que tiene el apóstol. Claro, Claro. que la iglesia debía ser engañada. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo de engaño. De apostasía, Estamos ahí. ¿ya? De mentira. Estamos metidos al medio del... Oye, al ¿Ya? medio de la masa.
Aquí estamos. Y si una persona está metida en la misma ¿cómo se va a dar cuenta? Suponte una persona que nazca de caníbal Claro. y comer carne humana es malo, pero como está metido en una sociedad llena de que todos comen carne humana Y nació en ese periodo. y nació en esa cultura y nació en ese periodo, que es Claro. largo, ¿qué es lo Le- que hace esa le es persona? normal. Es normal, po. Entonces, que tú le avises a esa persona que está haciendo eso que es anormal, le va a costar un mundo encenderlo. Claro. Por eso que el cristianismo hoy día es rebelde y no quiere darse cuenta que ya estamos metidos en este queso. Ya. O sea, tendríamos que ahora. Estamos metidos porque lo dijo el apóstol Pablo, va a venir la apostasía. Claro. Es fuerte este texto ahí y súper aclaratorio. Claro, le dice ver que predique la palabra, ¿cierto? Que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a querer escuchar lo que es sano, Claro. la verdad. Apartarán Y se amontonarán, dice. maestro conforme a sus propias concupiscencias. Aquí habla de concupiscencia, ¿eh? Está relacionado con los malos deseos de la carne, Claro. la nueva doctrina. Claro. Van a tolerar cosas Claro. que no. Y que la sana doctrina te ordena crucificar tu carne. Claro. En cambio, esta doctrina que ellos ponen, Es darle chip libre. te dan chip libre, ¿no es cierto? Y de pasadita, como siempre te digo, echarle la culpa a otro. Ya, está ligado. Está ligado. Le echa la culpa al otro y yo, Claro. a mí me basta leer la Biblia, me basta echarle 1.000 pesos el día domingo en la canasta y se acabó. ¿Entendí? Claro, y aquí ahora buscan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán. ¿Por qué Claro. dice amontonarán? Porque van a hacer, oye, si para esa doctrina tenemos candidatos para miles, po. Claro, En cambio, para sufrir, ¿cuántos candidatos tenéis? no hay. Los 12 apóstoles salieron, ¿cuánto se llama? Corriendo cuando Cristo fue tomado. Claro, Maestros, conforme a la sana doctrina, no tienes a montones. no hay. Pero para Tampoco. esto sí. Para esto sí. En Chile hay 5.000 denominaciones cristianas con personalidad jurídica. ¿Sabíais todo eso? No, el número exacto no, pero sé que hay harta. No, tampoco, no creo que sea exacto, pero del orden está ahí. Y aparte de eso hay un montón de grupitos chicos, como estamos nosotros, sí, aquí, ¿verdad? Que no tienen personalidad jurídica. Entonces, todos así brotaron como callampa, porque se aprovechan de los hermanos, más que nada. Claro. Ya sabemos lo que persiguen. Entonces, y dice, y apartarán de la verdad el oído y se lo verán a las fábulas. O sea, ya no quieren como que escuchar la verdad, sino que escuchar cuentos y mentiras. A la gente como que le gusta que le cuenten mentiras, ¿ah? Una cosa así. Mira, si a ti te dicen que tienes que crucificar, dejar tu pecado, crucificar tu carne, ¿ya? Dejar incluso de pensar lo malo que tenías contra tu vecino, por ejemplo, Claro, no te va a gustar, uno empieza a corcovear, po, claro. ¿verdad? A nadie le gusta, entonces, pero sí me acomodan ¿cómo se llama? La doctrina, me la acomodan. ¿Y qué se produce en la gente? Apostasía. ¿Apostasía qué es lo que es? Apartarse de la verdad, o apartar de la verdad el oído. El oído. Claro. ¿Verdad? En Voy este a caso- escuchar mejor este charlatán, Claro, pero no voy a escuchar al apóstol Pablo. claro, porque este gallo no. La apostasía no es cuando uno se va para la casa y deja botar la Biblia, ¿ya? No, no hay que ver Es con una eso. apostasía más o menos física, sino que la apostasía es cuando la persona ya no quiere tener relación con la sana doctrina y escucha a estos falsos maestros. Falsos maestros y falsas enseñanzas, porque ¿Ah? son falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Es que la doctrina es la que te desvía el corazón. Ahora, el texto que también ponemos siempre de base, 1 Timoteo 4, 1 y 2. Para ir entendiendo más o menos en qué consisten estas falsas doctrinas. Claro. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia. Bueno, ahí me dijiste unos 3, De 1 y 2. 1 y 2.
Claro, claro, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Claro. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que significa cauterizar la conciencia? Conciencia de hierro, que no son sensibles, ¿no? Una conciencia dura, Claro. endurecida. Cuando está cauterizada una herida, ¿no es cierto? Tú le pones ahí para que no siga te saliendo. duela más. Claro. Entonces, por ejemplo, le pones un fuego Y queda como sellado. y queda como muerta la carnecita, Claro. y ya no siente nada. No siente nada. Claro. Entonces, estos tienen la conciencia cauterizada y te hablan cada cuestión que hablan. Oye, pero acá habla de doctrina, aquí nos da un poquito de luz. Habla de los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, está hablando de cristianos que van a empezar a escuchar a este tipo de doctrina o de enseñanza. Claro. Dice que tienen que ir, son espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones que son los demonios. Claro. Los demonios son todos estos ídolos, estas figuritas, ¿no es cierto? Claro. Mira, Que la gente le atribuye algo, ¿no? yo creo que lo han tomado del Gadareno, más que nada, ¿Ya? ¿cierto? Que es un tema que nosotros no pudimos con él, tenemos que ser bien En honestos, su totalidad. en su totalidad, sino que explicamos que el espíritu inmundo es la persona, sus hábitos. Claro. Muy probablemente ese hombre practicaba la necrofilia. Posiblemente andar a los sepulcros, andar Claro. semidesnudo. Hay gente que le gusta manosear Claro. a las mujeres y como no se atreve, oye, lo hace con un cadáver. Es terrible. Es terrible. Bueno, de todo hay. Po. Y aquí, este hombre con espíritu inmundo estaba metido ahí y la escritura dice que salieron demonios. Esa parte no la podemos explicar nosotros. Claro. ¿Ya? No quiero entrar porque no diría pura mentira yo, Claro. si entro ahí. ¿Ya? Entonces, seguramente tomaron esto, esta gente tomó como que del Gadareno salió realmente un espíritu malo, un ángel que a Dios se le reveló, Como un ente. como un ente, pero que en la escritura no sale eso. Claro. Mira, si yo estoy débil en la posición del Gadareno, ellos están peor, porque ellos tienen que inventar que es un ángel que está metido ahí adentro. Formar una nueva doctrina. Ah, Formar una doctrina. y ahí formaron una doctrina. Claro. Entonces hoy día la gente dice, el demonio me ha molestado, no me deja vivir, no me deja dormir, ¿ya? Me ha ido mal, Claro. porque el diablo está enojado, está moviendo la cola, me dijo una persona un día. Claro. Le dije, no sabía que los ángeles tienen cola, le dije yo. Claro. Por Y además que no hemos visto nunca un ángel nosotros, ¿no? Aparentemente. Claro, pero hay descripciones, Claro, nosotros como experiencia, nosotros no. como experiencia no. Entonces, el espíritu de esto, en Nelson Jara, Ya. es que se habilitó un sistema apóstata fabricado por la propia iglesia, como dijimos ese día. Este no fue un atentado de los ateos. Claro. Que haya. Pero puede ser también que mucha gente que se incorpora a la iglesia, ¿no es cierto? Viene con a veces su conciencia contaminada o inmunda, ¿no es cierto? Y que sin querer mezclan un poco, o sea, no se despojan de ese viejo hombre en cuanto a sus conocimientos o sus locuras que traen. Claro. Entonces, como que aceptan el cristianismo, pero con todas sus contaminaciones también no las dejan. ¿Ah? Así como le pasaba a los judíos. Se hacían cristianos, pero seguían guardando la ley. ¿Ah? Claro, pero también tenéis que reconocer que la misma escritura te induce a creer en eso, Claro. ¿sí o no? Porque dice que salieron demonios del... O sea, lo que deduce la persona, porque Lo que deduce la persona. lo que deduce, en este Ese es caso, el problema. claro, lo que deduce, porque no, la escritura no dice, o sea, se ve que salen los animalitos y se van a un barranco. ¿entiendes? Claro. Pero más allá no. Claro, bueno, los cerdos no estaban dentro del endemoniado. Claro. Pero volviendo a este texto que nos advierte también el apóstol Pablo, que está diciendo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, ¿cierto? Y doctrina de demonios. Ahí está, Sí. está ligado al engaño con los demonios, Claro. Y la apostasía. la apostasía. Están los tres fenómenos. Y fíjate que de pasadita, ahí como que da una alusión a dos cosas que como que prohibirán casarse, dice. Tienen que ir con esa doctrina también. Y También. mandarán a obtenerse elementos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Claro. Ahí tenía otras también doctrinas falsas, o sea, Falsas, claro. hay religiones, hay que decir, Religiones. que prohíben ciertos alimentos, que para ellos son Y, inmundos. y casarse, pues. Los Y católicos y los adventistas proveen comer alimentos. Dos falsas doctrinas. Claro. Ya. También serían
doctrina. Pero la doctrina de demonio es la que fabricó esta iglesia apóstata, donde dice que el demonio es alguien, Ya. es algo, Ah. que tiene una potencia, ¿Tiene alguna que lo virtud? tiene. ¿Ya? Y niegan la escritura, que dice que el único que tiene dominio es Dios. Po. Si pasa algo muy grave o muy beneficioso, Dios lo provocó. No sé si en forma directa o movió algo, ¿verdad? Claro. Movió una persona, movió un animal, un terremoto, lo que sea. Pero yo no puedo decir, este terremoto lo hizo el diablo. No. ¿Entendí? Entonces, cuando llegaron a este nivel, ellos, de atribuirle la potencia a los demonios, eso es la doctrina de demonios. Entonces, estos maestros son engañadores, y Pablo lo habló varias veces, ¿no es cierto? En la epístola de los Corintios sale que son falsos maestros, falsos apóstoles. Ahora, la apostasía, hermano, en 2 Tesalonicenses te da más información. Ya. Capítulo 2, versículo 3. Solamente de capítulo 2 de la segunda. Claro. Voy a tomarlo del 1 para que... Del 1 al 3. Claro. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Claro. ¿Ya? Aquí en el contexto está hablando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ya, o sea, lo primero que advierte Pablo, que no se cambien de doctrina de las que Él entregó. ¿Cierto? ¿Dice así? Claro. Que no se dejen mover fácilmente ni por un espíritu, ni por cartas, porque acuérdate que también habían cartas falsificadas que llegaban como que eran de los apóstoles. Hablemos también del tema histórico. Entonces, antes que venga el fin, ¿Ya? voy a poner fin, ahí dice hoy, Hoy. porque hoy está la apostasía. Pero cuando venga el fin, antes que venga el fin, está la apostasía. Claro. Y está diciendo que no va a venir sin que venga la apostasía. O sea, tiene que estar la apostasía primero antes de la venida de Jesús. ¿Ya? Esto Y yo te hago la pregunta, ¿estamos en la apostasía? tendríamos que estar. ¿Cómo se podría saber? Porque, o sea, ¿cómo lo sabemos? Por la misma escritura. Yo creo que, a ver, ¿cómo podríamos saber nosotros si estamos en la apostasía? O sea, ya en el tiempo de Pablo habían apóstatas, algunos. ¿Ah? Claro. Han habido siempre falsos maestros y apóstatas, pero acá no sé si está hablando de una apostasía más generalizada. No sé si... La señal de la apostasía son la doctrina de demonios. Eso tendríamos que demostrar si tendrá relacionado con eso. Si está relacionado. Es que van a producir, volvamos entonces a Timoteo. Doctrina de demonios, lo hemos leído, ¿no? Dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error. Y doctrina de demonios. Claro. Entonces, si tú estás sentado aquí y lees en la Escritura que Cristo te ha perdonado todos tus pecados, si tú confesares tus pecados, Claro. ¿ya? Dios te perdona todos los pecados porque Él es fiel y justo. ¿Ya? Pero viene el pastor y te dice que no, que es el diablo el responsable, que tú solamente una víctima. Entonces tú te vas tranquilo para tu casa Claro. y tú crees que estás siendo justificado. Claro. ¿Tú ves el peligro dentro de un hermano que es simple? O sea, yo creo que uno tiene que justificarse en forma legítima. Y la forma legítima, como dijiste tú, es confesar el pecado, arrepentirse y apartarse y confiar en la sangre de Cristo. Y que el problema es tuyo. Porque si el problema no es mío, entonces ¿de qué me tengo que arrepentir? Po? Si el problema no es mío. Pero a lo mejor tener una parte no va. O tengo una parte. Entonces yo lo que estoy entendiendo es que no. O sea, si alguien me va a decir que la culpa ya no es mía, entonces... Es que, primero Cristo vino a morir por nuestros pecados de los seres humanos, no vino a morir por ángeles.
Claro. ¿ya? Descarriado, digamos entre comillas, si es que lo hubieran. No vino a morir por ángeles descarriados, vino a morir por los hombres. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre, lo dice Romano. Entonces el problema del pecado es del hombre, tenemos que ir, esto hay que encasillarlo. El problema del pecado es del hombre y es producido por el hombre. Claro. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando estudiábamos Adán y Cristo, Sí, tú tomaste Romanos 7 sí, y te diste tu buen tiempo y lo leíste, y a mí me quedó más claro que nunca de lo que somos. sí. Y Pablo dice al final, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Miserable de... estoy metido en una jaula de pecado. Ya. El problema es del hombre con el pecado. El problema es mío. ¿Me entendí? Entonces para ir ganando, decir, ¿cierto? Que eso es la verdad, y decir después que el problema no es mío, sino que es de un seductor ajeno a mí. Claro. A lo mejor no te lo dicen abiertamente, pero el que está en la banca, en su simpleza, cuando le dicen que el diablo lo engañó, él va nomás donde el curita y le dice, sabe que el diablo me engañó y listo. Entonces, Padre, sea María y estáis salvados. Claro. Incluso hasta un exorcismo algunos hacen, ¿ah? Como que el problema no es del hombre, sino que tratan de sacarle el demonio. Claro. ¿Ah? Como que el problema ya no es del hombre. Claro. Y ya demostramos que incluso los que tenían espíritu inmundo, incluso así, tenían espíritu de Dios. Claro. Lo dejamos demostrado ese día. Ahora que lo expliquen ellos. Oye, que ellos expliquen. Po. Los que creen que el diablo está metido dentro de la persona, que me expliquen ellos cómo tienen el espíritu de Dios y cómo tienen el diablo junto ancho. Claro. Bueno, eso le decían a Cristo, que tenía demonios. Ah, Jesús también dijeron lo mismo. Es una flama del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, tenemos entonces aquí en dos partes, que ya las leímos, que se produjo una apostasía. Para mí ya está en el pasado esta, en un presente continuo. Hay una apostasía. Claro. Y la persona no se da cuenta que está en apostasía. No se dan cuenta. ¿Sabéis cuando le mandaba un profeta a Dios a Israel? ¿Por qué lo hacía? Para alumbrarlo, entiendo yo, para sacarlo de Porque la apostasía. no se dan ni cuenta. Claro, él tenía que alumbrarlo. Claro. ¿Entendés? Si era... No se dan Es cuenta. igual que todo en tinieblas, la única forma de ver la luz es alguien que prenda una lamparita. Claro. Y ahí todos pegan la mirada. El caso de David cuando llegó Natán, Claro, le alumbró de sus tinieblas. sus tinieblas, Ni él se da cuenta de su pecado. no se da cuenta. Entonces, yo digo que el periodo de la apostasía está en ejercicio, se está desarrollando, ¿ya? Y está dando sus frutos. Que la gente apostató de la fe. Y están escuchando a engañadores. Claro. Que le están inventando que hay potestades que son las culpables. Hermano Nelson, ellos enseñan que el culpable vino del cielo, es un ángel que se reveló, ese es el culpable. Claro, y con otros ángeles también, porque con otros ángeles que arrastró, y más encima que esto viene haciendo los demonios que están en los cuerpos, porque me imagino que esa es la explicación, aunque en la Biblia no sale eso, pero más o menos la explicación que ellos tienen, ¿no? Pero que, eso es pasar allá a la escritura abiertamente, porque los ángeles no tienen demonios. no, Hermano Nelson, ¿Mm? los ángeles no tienen demonios. No. Si supone que los que están en rebeldía, si es que lo hay, ellos serían los demonios. Eso es lo que la explicación que tienen ellos. ¿Ah? Y eso es igual que sacarse un piano, cuesta harto. Cuesta. Ya. Entonces, 1 Timoteo 1, Ya. leamos solamente el capítulo 1, versículos 3 y 4. De primera de Timoteo, ¿cierto? Sí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Claro. Así te encargo ahora. Se le encargó 2 veces. 2 veces. Tiene una preocupación Pablo. Diferente doctrina, claro que la doctrina
Claro. es la enseñanza. Pues entonces hay doctrinas que son puras, ¿no es cierto?, la que viene de Dios, o Sí. de los apóstoles, de los profetas, o de Jesús, y las otras doctrinas son las que inventan los hombres para sacar alguna ventaja, ¿ah? Claro. Que económica o carnal. Ahora, si Pablo sabe que viene, a futuro, viene la apostasía, con mayor razón le dice acá a Timoteo, Claro. que te quedaras en Éfeso. Claro. Ahora, en el contexto acá está hablando más en relación a muchos judíos que están. Acuérdate que en el primer siglo la iglesia estaba compuesta mayormente de judíos, Sí. que todavía siguen con la ley y haciendo confiar y alejarlos de la gracia. Hay fábulas ¿cierto? judaicas. Claro. Claro. Entonces, tiene que ver mucho también con eso. De hecho, está la carta de Sí. Hebreo. Sí, o sea, todavía no está la doctrina de demonio aquí. ¿eh? Claro, aquí está la doctrina que tiene que ver más con. Que lo alejan de la. Digamos, traspasa de la confianza de Cristo a la confianza en la ley. De Moisés. Ya claro. que no tiene ninguna. Exactamente. Ahora, en 1 Timoteo 3, 15 y 16, vaya a ver la preocupación de Pablo que sigue adelante. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido arriba en gloria. Ya, la iglesia entonces tiene como sello que es columna la verdad. Claro. Si tú no sabes la verdad, ¿te acuerdas ahí las epístolas de Juan? Sí. Cuando dice, yo sé que ustedes andan en la verdad. Pero si permanece en mi palabra. Claro. Y en la epístola de Juan también sale, que andan en la verdad. Entonces, si la persona se desploma de ahí, adiós columna. Primera de Timoteo 4, versículos 6 y 7. 6 y 7. Claro. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. ¿Ves? O sea, Pablo sigue con la preocupación de la fábula. Y léete el verso 16 también, del mismo capítulo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué de ti mismo? Porque también puede ser arrastrado de una También, falsa doctrina. También. A lo mejor tú vas a decir, Sí. a lo mejor yo no soy tan culpable, a lo mejor el diablo me dijo que pecare. Claro, Entonces, cuídate tú de ti mismo. claro, de lo que enseña. Claro. Ahora, 1 Timoteo 6, 3 al 5. 3 al 5. Sí. Ya, 1 Timoteo capítulo 3, de 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nace la envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué te parece? Claro. O sea, uno tiene que conformarse, ¿cierto? Hablamos el otro de la forma, a las sanas palabras que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y los Claro. apóstoles, Claro. ¿cierto? ¿Ya? Y que dice que la doctrina está basada conforme a la piedad. Claro. Pero esto está en la granjería, dice acá. Claro. Dice que hay hombres que disputan necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Bueno, Claro. eso está lleno. Claro. Esos que se toman Claro. la religión, ¿no es cierto? Como para Hacerse de dinero. de dinero. ¿Mm? En Eso está lleno. En 2 Timoteo capítulo 1, 13 al 15. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, Claro. Eso ya habían apostatado. apartados de la fe. Claro. Claro, Pero esto de acá, retén la forma, dice. claro. ¿Te fijas la importancia que tiene?
no saliese de la forma de la doctrina. Claro. O sea, la apostasía ya estaba en tiempos de Pablo. Digamos, Digamos, parte. la apostasía que conoció Pablo no contaba de doctrina de demonios, pero había apostasía. Había apostasía. Habían unos que habían dicho que la resurrección Ya se había efectuado. ya había efectuado, ¿cierto? Claro. Había otros que Enseñaban que había que justificarse por la ley de Moisés si no guardáis los mandamientos de Moisés, el sábado, Claro. o la circuncisión. Y había uno calderero que también le resistía, ¿no es cierto? Con esa Claro. cuestión. Claro. Entonces, habían Falsas doctrinas. habían falsas doctrinas, había apostasía, es cierto, pero doctrina de demonio, que es muy eficaz, Claro. Esa es más nueva. pero no tan nueva. Fíjate que ya la cosa lleva Claro. del año 200, lleva 1800 años. Según de Timoteo 2, del 15 al 18. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O que traza bien, dice acá. Claro. O interpreta bien, no sé. Lo traza bien, o sea, para que lo entiendan correctamente. Claro. Más evita profana y vana palabrería, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Viste? Y ahí tenía una herejía. Una herejía en el primer siglo. Imagínate que yo no sé de dónde se agarraron para enseñar de que ya la resurrección se había efectuado. Si ya se efectuó, quiere decir que estamos en la segunda. Estamos condenados. Estamos condenados, estamos para la segunda. Para la segunda resurrección. Claro. La de los condenados. Entonces la gente lo escucha. Trastornáis la fe. Van a irse al bar nomás. Claro que sí, ya estáis condenados. Después, segundo de Timoteo 3, del 6 al 10. Ya. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a la mujercilla cargada de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jan y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Hasta 9? Hasta el 10. Hasta 9, hasta 10. Más se unirán más adelante, porque su insensatez será manifiesto a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero tú has comprendido mi doctrina, le dice. Aquí dice, tú has seguido mi doctrina. Claro. O sea, la comprendió. ¿Ah? Claro. En cambio, esos que entran con la mujer. Algunos van a buscar mujeres. temas carnales. Abiertamente. Eso también es una falsa doctrina. Mucha gente se acerca a una... Pero imagínate, no te interesa para nada la salvación, po. Si estoy mirando a la que está sentada al lado de la banca, po. O sea, no tiene nada que ver con la salvación eso. Estos son temas carnales. Pero estos dice que nunca aprenden, ¿no es cierto? Claro. Nunca aprenden. Por más que se les dice, siguen igual. Mira, en el mismo capítulo, o sea, 2 Timoteo 3, del 13 al 17, ¿Ya? ¿cómo dice? El mismo capítulo, ahora avanzamos unos versículos posteriores, ¿no? Claro. Del 13 al 17. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate, ¿por qué dice engañando y siendo engañado? No solamente son timadores de dinero, Claro. sino que están metidos ahí para eso, para engañar. Claro, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, ellos engañan, ya están engañados y siguen engañando, ¿no? Porque están creyendo... Como lo que te dije el caníbal. Claro, ¿Cómo se va a dar cuenta el caníbal que está haciendo algo que no corresponde? claro. Lo Es hizo un ciego que está guiando a otro ciego. Lo hizo mi abuelo, lo hizo mi bisabuelo, ¿cómo va a estar mal? Entonces es un ciego que guía a otro ciego. Claro. ¿Ya? Dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Mm? Y ya sabemos la historia que Timoteo, ¿no es cierto?, aprendió desde niño las escrituras. ¿Mm? Claro, claro. Te pueden hacer sabio para la salvación, etc. Según de Timoteo 4, 14 y 15. Dice, Alejandro el caldenero
me ha causado muchos males, y el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. ¿Viste? Aquí tenía otro más. Otro más que opositor a la fe. Claro. Claro. Ese paréntesis a nosotros dos nos pueden acusar de lo mismo. No estamos oponiendo las palabras de ellos. Claro. Siempre cuando se forma, cuando hay diferencia en la doctrina y la enseñanza, siempre hay que tener opositores. Se excomulgan uno a otro. Claro. Como hacían los papas antes, ¿te acuerdas? Cuando habían 6 papas, se excomulgaban uno a otro y se tiraban al infierno. Que quedan todos descalificados. Entonces, de estas partes que tú leíste, te queda el espíritu de la epístola, que es la preocupación de Pablo, Claro. porque la partida de Pablo está Cercana, claro. y quiere dejar a alguien que esté capacitado. Claro. Y ve que Timoteo tiene dedos papianos Claro. y quiere dejarlo a él, pero que sea firme en la doctrina, que se afirme bien. Claro. ¿Por qué? Porque va a venir tiempo en que no sufrirán. O sea, va a estar lleno de opositores, Claro. lleno de contradictores. ¿Eh? La sana doctrina, ¿te acuerdas cuando el joven rico le dice a Cristo que quiere seguirlo? Claro. Y Cristo le dijo, tenés que abandonar todo lo. Vende tus bienes, dáselo a los pobres. ¿Te das cuenta? Y Entonces sigue. tiene que crucificarse, o sea, darlo todo por muerto. Claro. No te queda otra. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos de acá? No van a sufrir la sana doctrina, no les gusta. No les gusta porque la sana doctrina también te habla, ¿no es cierto?, de amortiguar tu carne, Los cretenses, malas bestias. ¿te malas acuerdas? bestias, glotones, ¿cierto? Glotones, le venía a decir que tienen que renunciar. No va a hacer caso. Ahora en Timoteo también hay algunas partes que vuelve a decirle ahora a Tito, o sea, a Tito quiero decir, hay en unas partes, Pablo Tito ahora. Pablo a Tito le dice en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Claro. Dice, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Esa? Claro. Claro. Si en el tiempo de Pablo la cosa todavía no se desataba. Claro, pero ya había oposición. Claro, Había oposición. pero por el lado de los judaicos y por la filosofía de los epicúreos y También. los otros, ¿cuántos eran? Los cretenses. Los epicúreos y los, habían dos filósofos, Los epicureos y los estoicos. los estoicos. Claro. Claro. Los estoicos son los que saben resistir con el cuerpo. Claro. Y los epicúreos le echan para adelante nomás. Claro. ¿Ah? Entonces, está atendiendo acá. Y el verso 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuentos de los judíos, diría ser la traducción, ¿no es cierto? Porque fábulas son cuentos judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y el capítulo 2, los dos primeros versículos. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Claro. que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Claro. Sano en la fe, ¿qué significa? Que no se Sana hayan doctrina, desviado. que no se desvíen. Claro. Tito 3, del 9 al 11. Ya estamos terminando con... Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Claro. Y hay un pequeño versículo acá en Hebreos ¿Ya? 13, 9. ¿Lo tiene ahí? 13, 9. Dice, no se ha guiado de acá para allá por diversas doctrinas y extrañas. Y me hacía extraña. Claro. No pongáis la confianza en las viandas, dice, nunca aprovecho eso. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Estos empiezan a contaminar uno a otro y al final terminan creyendo cualquier cosa. Claro, por eso que tenemos esta nueva doctrina, ¿no es cierto?, acerca de los demonios, Claro. en la doctrina del diablo, ¿ah?
y todas estas doctrinas medias raras que uno, si lee el Antiguo Testamento desde el tiempo de Moisés, cuando vuelvo a insistir, que yo creo que una persona que está escuchando, está viendo este video, que pueda reflexionar y que pueda leer, ¿no es cierto?, por ejemplo, todo el Éxodo y vea el discurso, en qué consiste el discurso de Moisés al pueblo. ¿Cuál fue el propósito del discurso? Que ellos se alejaran, ¿cierto?, y que se alejaran de esos pueblos que tenían puras doctrinas acerca de ídolos, y que los ídolos no son nada. Y yo quisiera que retomáramos esos textos porque algunos, el Éxodo, ¿cuánto? Que siempre me encanta ese... El Deuteronomio. El Deuteronomio. Ese. El 32. Cuando dice que hay un solo Dios, eso yo lo voy a decir muchas veces. 32. Porque donde nos dice, oye Israel, No, primero acá, cuando empezaron ¿ya? a sacrificar a los diablos, Antes, del 15 al 19. cuando engordó Claro, Jesurún, engordó ya. Jesús. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grandeza. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Ah? ¿Ya? Y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De Canaán. Claro, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado del Dios del Dios tu creador. Y lo vio Jehová y encendió en ira. ¿Ah? Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Claro. ¿Ah? Entonces, ese fue el pecado, digamos, de Ese Israel. fue el pecado. Y dice en el Salmo 106, dice, fue causa de su ruina. De su ruina. Claro. O sea, cuando Dios los sacudió a todos los demás pueblos, el origen estuvo en que no temieron a Dios, sino que temieron esas cositas. Claro, se contaminaron con otros dioses, con otros ídolos. Claro. Ahora, esta doctrina de demonio, vamos a ir también al texto que me hablabas tú. Sí, ese que quiero que lo... En Éxodo, perdón, Deuteronomio 4. Número 4, sí, ese parece que me gusta mucho porque como que te lo deja clarito. Y esto es lo que cuesta, ojalá esto uno tuviera, no sé, una trompeta, ¿ah? Un megáfono así, Claro. ¿ya? Y con harto silencio y que pudieran escuchar esta palabra, pero que les quede en el corazón. No solamente en la mente, no la oído, sino que llegue al corazón. ¿4 cuánto? ¿9 4? Bueno, yo tengo marcado el 25 al 31, pero ahí ve tú cuál. Mira, el 35 es bueno. Ya. Está hablando, dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. ¿Ya? Ya, porque estas palabras para nosotros, a lo mejor para el tiempo en que se escribió, le tiene que haber sonado como un símbolo que retiñe, ¿ah? El oído, porque ellos tenían muchas creencias, ¿no es cierto? Que había más dioses, que tienen cierta virtud. Claro. Todas las culturas antiguas, si tú ves los mayas, los aztecas, Sí. y todas las culturas Sí. están llenas de sus propios dioses. Por ejemplo, los babilónicos tenían Pero sus propios dioses. Retome también el 15, Ya. el verso 25, perdón. Claro, y para dice, que enlace y el, la idea. y el 39, Sí. aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba, en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Cómo se puede entender eso si lo está diciendo? ¿Ya? No hay otro. Y el caso que la otra vez, no sé si lo leímos, pero fue el caso de Elías. Tuvo que hacer tremenda cosa Elías. Claro. Para que se... Ya regó el cogotito. Porque y dice que ¿hasta cuándo caviláis en dos corazones? Claro. Acuérdate que está el tiempo que creen en el dios Baal, que Baal, ¿no es cierto? Claro. Parece que era también un ser que tenía, parece que las patas de cabra. Y la pregunta es si Elías dejó demostrado de que Baal no es nada. Ahora hay que estar demostrando que Satanás tampoco no es nada. Buena. Y después al Dios que se le ocurra también voy a tener que volver de nuevo. Voy a tener que decirle a Elías que baje para que Les venga a decir que no es le nada. venga a decirle que es nada. Y que más que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y parece que Pablo lo dice también. ¿Te acuerdas tú el texto que cuando dice que para algunos algo es ídolo, pero no más existe más que un solo Dios y un solo Señor? En 1 Corintios 8. Que también lo hemos, y eso está en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10 en realidad.
Lo encuentro también fabuloso porque es aclarador. Cuando dice que no, que por nosotros no hay más que un solo Dios. No, 8. 1 Corintios 8. ¿Ya? Incluso en ese periodo que estaba Pablo, ¿no es cierto? Y en esos lugares, ¿no es cierto? Todavía se sacrificaban y se pensaban que los ídolos, o estos dioses, o estos demonios, que son figuras, que eran algo. Y Pablo dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ¿cierto? Los sacrificaban a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, que el conocimiento envenece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Exactamente lo que acabamos de leer con Moisés, Claro. lo retiene Pablo, la sana doctrina. Y dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, es decir, yo entiendo para Moisés, para Pablo, Para los demás hay muchos dioses. pero para nosotros, los que supone que estamos en la luz, Para nosotros no. Po. ¿ya? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Oye, y voy a decir una cuestión. Cuando le dijeron Belcebú, por Belcebú, Claro, ¿por qué le dijo adulterino? porque creen en otros dioses, Ojo con los pastorcitos de ahora. ¿Por qué le dijo adulterino? porque son adúlteros Porque creían en Belcebú y creen y creían en Jehová. son adúlteros. Están creyendo, Ahora tienen creen, dos señores ahora creen en Jehová y creen en el diablo. y creen en el diablo. Son adúlteros. Adulterino, Adúlteros. almas adulterinas, ¿ya? Son iguales que ellos, iguales, y son fariseos hipócritas, y tienen la mente cauterizada, y más encima hablarán mentira, ¿verdad? Teniendo la conciencia cauterizada. Claro, como fierro. Les cae, pero justito el... Y dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden Para todas mí las cosas. también. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Para mí igual. Y para nosotros, bueno. Pero no en todo hay este conocimiento. ¿Ah? Parece que algunos No hay, todavía tienen la conciencia libre. todavía son nada. Todavía hay que deshacérselo. Así como Moisés pescó el ídolo, ¿no es cierto? Lo deshizo para que Israel se diera cuenta que era una vanidad. Claro, Ahora, ¿no es cierto?, a estos otros niñitos, ¿no es cierto?, porque yo los considero que son, oye, están rayando en la tontera, ¿ya? Claro. Hay que estar diciéndole qué cosa. Tu ídolo no sirve para nada, y que no hay más que un solo Dios, del cual proceden todas las no cosas. puede hacer ni bien ni mal, Ni bien ni mal. y vamos a poder estar esperando todo el día aquí que hagan algo y no van a hacer nada, si no pueden. Claro. Alguien dirá, bueno, pero es que en Apocalipsis sale que el diablo aquí y acá. ¿A quién engañó el diablo? A los incrédulos. Claro. Ojo, pastores, ustedes son incrédulos también. Esa conclusión yo llego. Claro, esa gente, esa gran multitud que va a seguir al anticristo, Están creyendo en ellos mentiras. creen que existe un diablo. El diablo los engaña y los lleva detrás del anticristo. Claro. Justamente, de engaño en engaño. Claro. De mentira en Engaño, mentira. como dijo Pablo. ¿Ya? Ahora, esta herejía, quería mostrarte en Ezequiel 20, que es un capítulo harto largo, pero muy instructivo. Es muy instructivo y si tú lo leís en tu casa después con atención, te lo recomiendo. Ya. Tú sabes que Ezequiel está viendo cómo se están llevando la gente para Babilonia. Está siendo castigado por Jehová. Claro, se llevan 3.000 personas, 5.000. Había un funcionario de Babilonia que venía a escoger a los que les convenía. ¿Te acuerdas que se llevó a Daniel, Sí. que era sabio, era preparado? Ya, él lo iba escogiendo con pinza. Y a todo el vulgo, ¿no es cierto?, lo dejaron ahí para que sembraran la tierra. Pero se llevaban a esta gente. Entonces, Ezequiel está en ese tiempo. Y vinieron, dice, unos ancianos. Lee el versículo 1. Ezequiel 20 dice, aconteció que en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vayan a consultar el santuario. Claro, vinieron a Ezequiel a consultar. A consultarle. Y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Ya. habla a los ancianos de Israel y dile, así ha dicho Jehová, a consultarme venid. Vosotros, digo yo, que no os responderé
dice Jehová el Señor. Ah, ya Mm. tenemos algo. Dice, ¿quieres tú juzgarlo? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Ya. Mira. Después, solamente para que lo consideres, desde el verso 5 al 9, ¿Ya? les va a decir que cuando los sacó de Egipto, eran idólatras. Crean esos dioses. Léelo después con atención porque los textos son largos. Por ejemplo, acá en el verso 7. Y no os contaminéis en los ídolos de Egipto. ¿Dice así o no? Sí, Ya. entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, Ya. lo que hemos venido a Entonces, del 5 al 9, ¿Mm? lo está acusando que fueron idólatras en Egipto. decir. Correcto. Del 10 al 27, lo está acusando que fueron idólatras en el desierto. Lo mismo, lo mismo. Y eso que en el desierto son pocos los pueblos que encontraron. Po. Oye, si ahí anda la lagartija nomás. ¿Ya? Y aún así se contaminaron. Se contaminaron. Te doy un ejemplo. Verso 16. Porque se echaron mis decretos y no estuvieron en mi estatuto, y mi día de reposo profanaron, porque tras su ídolo iba su corazón. ¿Cierto? Claro. Están en el desierto. Ahora, fíjate en el 18. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. O sea, los hijos también hicieron lo mismo. Es lo mismo. Siguieron igual que Y su llevaron padre. la estrella de Renfán, De Renfán, sí. dice Esteban. Después, del versículo 28 al 33, los vuelve a reprender que hicieron esto mismo en la tierra de Canaán. O sea, el problema de Israel es que no pudo dejar sus vanas creencias, digamos, Claro. confiaron en su ¿Te acordás estatuto. cuando estudiamos a Adán y Cristo? Claro. El hombre, El hombre animal claro. está frito. Por eso que cada día me queda más claro lo que vino a hacer Jesús en la cruz. Claro. Aparte que te perdonó los pecados, ¿no es cierto? Y te ingresa a la vida eterna a causa de tu fe. Juntamente con eso destruye al primer Adán. No tiene salvación. Vuestro padre, el diablo, es Adán. Sí. A ese lo crucificó Claro, y lo destruyó. claro, no tiene salvación. Porque no puede reaccionar. Es como que le estáis encargándole a un cocodrilo. Aquí te va a causar risa. ¿Ah? Que lo invitíes tú al cocodrilo allá a la casa de Lucic. Le ponéis un frac. Lo perfumáis bien y lo sentáis en la mesa. ¿Qué crees que va a pasar? Antes que le ponga el traje me va a comer. Se va a comer todos los platos y se va a comer a todas las vecinas y todos los que estén sentados ahí. ¿Cierto? Ya. Entonces, lo que sucedió con Israel, de la tienda de Canaán, te doy el verso 30, por ejemplo. Dice, di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contaminaste vosotros a la manera de vuestros padres y fornicaste tras las abominaciones? Ya, y fíjate el 31 que va a responder lo que le vinieron a preguntar a Ezequiel, fíjate bien. 31. Ya, Porque ofreciéndolo vuestra ofrenda, hicieron pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y dice, ¿y he de responderos yo, oh casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová, que no responderé. lógico. Claro, si venís Vayan contra- a consultarle a sus ídolos. Lógico, ¿cómo hay a sentar detrás de los ídolos? Claro, Que tu ídolo te entonces yo salve. no soy tu Dios, po. Claro, Vayan allá, consúltenle a tus ídolos. No te van a poder responder nada. Tienen orejas y no oyen. tienen ojos y no ven. Y tienen boca y no te van a poder responder. Claro. Entonces, este capítulo acusa a Israel de lo que le sucedió porque siempre fueron idólatras. Claro. Y la iglesia cristiana hoy día es apóstata, idólatra, adulterina. Claro, Y los engañadores son los pastores. claro. Los pastores, porque el hermano Sí. que está sentado en la banca tiene menos pecado que el que le está enseñando. Claro, porque el maestro, ¿no es cierto?, debería tener sana doctrina, Lleva mayor condenación. mayor condenación. Y además, que te enseñan en confiar en ídolos, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, Claro.
todas estas virgencitas que algunas religiones usan, ¿no es cierto? Claro. Y que le dan nombre y hacen confiar a la gente. Claro, si en el fondo estáis confiando que otro es el culpable. Claro. Y A mí también, me lo dijeron. Yo, ¿por qué? Porque me lo dijeron. claro, Sí, yo no pensaba hacerlo. Son tan carepalos, ¿ah? claro, No, yo no pensaba hacerlo. claro. Pero el diablo, yo no sé, ¿ah? El Pero diablo. yo jamás he escuchado la voz del diablo. Nunca la he escuchado. ¿Sabes lo que he sentido yo adentro de mí? El deseo de mi carne. Claro. Una pregunta. ¿Quién es el que combate contra nuestras almas? Tus propias concupiscencias. Los deseos Los que deseos de tu carne. combaten. Los deseos que Lo leímos, combaten. podemos revisarlo en Santiago, para que si se olvida, ¿Ya? igual podríamos revisarlo, de dónde viene la guerra y todas esas cuestiones, son de nuestra carne. Bueno, eso ya lo habíamos recontra leído, pero a veces se olvida. 4. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Algunos dirían del diablo. Claro. El diablo es que busca la Lo discordia. dicen abiertamente. Claro, el diablo metió su cola para La que guerra mundial, esta es la mundial. el amor diablo. Pero dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Son nuestras pasiones, las cuales combaten nuestros miembros, o sea, son parte de mi propia carne. Dice, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que pedís. Lucháis, pero no tenéis lo que pedís, porque pedís mal. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, alma adúltera, le dice. Ahí le dice alma adúltera. Ya. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También son amadores del mundo, aparte de los ídolos. Son amadores de este mundo. Pero si pedían cosas para deleite. Para el deleite. Claro. Y parece que le dice, oh alma, por eso que adúltera, ¿en qué sentido? Que tiene puesto el corazón parte en Dios, pero también en el mundo, el amor al mundo. Claro. ¿Ya? Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Claro. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O la otra versión. Acuérdate de Abraham, oye, perdona que te perfore el discurso. Abraham deseaba la celestial, ¿no? Claro, Y el hombre era millonario, podía haberse deleitado en todas sus cositas. Pero ¿qué es lo que aspiraba Abraham? Lo mejor. la mejor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo Claro. demás te lo van a añadir, pero Claro. después. Claro, y como dice Pablo, mientras tengáis sustento abrigo, estate contento con él. Claro. Oye, entonces retomando el asunto de la doctrina de demonios, en segunda de Pedro, ¿no es cierto? Que Pedro también no se anda con mucho miramiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? En el capítulo 2. ¿No es cierto? ¿Que hubo falsos profetas eso? ¿Sí? Claro, pero dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, en el contexto hablando del pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Ya? Como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, ese es el problema. Claro. O sea, van a haber falsos maestros, claro, dentro de la iglesia van a haber falsos maestros, Claro. como lo ha ido desde tiempo del pueblo de Israel, y quieren traer doctrinas que son destructoras. Son destructoras porque te están enseñando a no confesar tu pecado. Claro, y más encima dice que y por avaricia eran mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, Oye, no entran ellos, ¿te acuerdas cuando y ni dejan entrar a y los no demás, dejan entrar a los demás? justamente. ¿Ves? Entonces le está diciendo a los hermanos que en vez que accedan a la salvación, le están diciendo, no, viejito, no es necesario. Si fue el diablo el culpable. Si el hombre peca por causa del diablo, así me lo han dicho, en la cara. Y son gente que sabe la escritura. Pero parece que no saben mucho o leyeron mal. O sea, tienen 50 años de Biblia. Claro. Y le están enseñando al hermano que se confíe, ¿ya? Porque él no es tan malo. El otro es maligno. Yo soy malo nomás, pues yo soy un malo chico. Claro, En cambio, la escritura me está enseñando lo contrario. Me enseña que yo soy el que tengo el ánimo, tengo un, ¿cómo se llama? De ánimo de malas obras. claro, ¿No es cierto? Me impulsa para ir para ese lado. claro. Y de hecho a Caín, Dios miró con mal ojo a Caín, porque si el problema era de Caín, Claro. ¿cierto?
Ahí tenéis varios ejemplos, ¿verdad? Oye, entonces ahora, hermano, Nelson, llevamos una hora de estudio. Claro. Hay una parte que queremos presentarla, con tu permiso, con tu venia, ¿Ya? de Apocalipsis 10, Ya. que tenemos que andarnos con pinza, porque es un postulado. ¿Ah? Un postulado. Claro, postulado. O sea, no, yo no Es quiero una decir- postura. Claro, viene más o menos de postura. Ya. Es un postulado que tiene que ser demostrado con la misma palabra hacia adelante. Porque Dios mismo, la unción te enseña, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, si esta cuestión estamos viendo algo aquí, si es un error, se va a disipar, Claro. ¿cierto? Claro. Pero si es verdad, Dios te va a dar más luz respecto al punto. Así que, ¿qué te parece si lees? Creo que sucede en capítulo 10, no es tan largo. Capítulo 10. me parece. Claro. No es tan largo. Ya, leemos capítulo 10. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso en su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Dos cosas. ¿Ya? El librito abierto me parece que es el mismo libro de Apocalipsis, Pero ya revelado. porque ya le sacó los Los sellos, sellos, ¿no es sellos. cierto? Claro. Y en segundo lugar, me parece que este ángel es Jesús, porque tiene el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, o sea, tiene dominio sobre Todas las cosas. todas las cosas, ¿Ya? que Dios se las dio. Y dice, cualquier cosa tú me dices, no más que vamos parando. Sí. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las palabras que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Cierto? Interesante. Interesante, o sea, Porque Juan la escuchó. claro, la escuchó, la iba a escribir incluso, Incluso la iba a escribir. claro, le dijo séllala. No dejó que escribiera. Entonces parece que Dios se reserva el derecho, me da la impresión, Claro. se reserva el derecho de enseñarte los 7 truenos, de alguna forma, no tengo idea. Por lo menos para nosotros nos quedó encubierto. nos quedó como trueno, Claro. Justamente. claro. Ya. Verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, Ya, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció por sus siervos los profetas. ya, La voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ya, Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ya. ¿Ya? Ahí, ¿qué te parece si hacemos un pequeño? ¿Ya? Dijimos que este librito que está abierto, Sí. o sea, Cristo ya le sacó los sellos, le produjo en Juan una dulzura. ¿Por En qué? la boca. ¿Por qué? ¿Ya? Por la salvación, ¿no es cierto? Me imagino que trae buenas noticias. Capítulo 1 Del mismo libro. del mismo libro, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Ya, son bienaventurados. Son Entonces, felices. estos son felices, dulce en la boca. Es dulce. Pero algo pasó, Porque dice que puede amargo en el vientre. ¿no? algo pasó, porque si yo comí miel, es re difícil Después se te ponga amargo. que se me ponga amargo en el vientre, es re difícil, porque si hubiera tomado, no sé, ajenjo, ahí ya está bien. Claro. Pero si comí miel,
algo pasó, hubo una transformación, algo pasó con el librito. Que por un lado te fue dulce la boca, pero Me después fue, la opinión mía es la siguiente, y lo someto como un postulado, lo vuelvo a decir, claro, ¿ya? una hipótesis para que la gente Hipótesis. entienda, para que la gente entienda. Claro, es un planteamiento nomás. Claro. Algo pasó con el librito, parece que lo hubieran corrompido, alguien lo corrompió. ¿Ah? Aquí a mí me faltó escribir una palabra. Pero el libro, La comprensión del libro, no el libro. ya, la comprensión, ya va a entender. Doctrinas de demonios, ¿cierto? Sí, La doctrina de demonios produjo la apostasía, ¿cierto? La gente ya no confía en Jesús, confía que el diablo es el culpable. Algo pasó en el intertanto que Juan, que representa, ¿no es cierto?, que Juan recibe todo esto para entregarlo a la iglesia. correcto. Ya. Entonces, algo pasó en Juan, Que que le esto amargó- que era tan dulce se le transformó en amargo. amargo. Y la explicación me lo da el versículo 11. Ya. Léelo, hermano. Leemos el 10 al 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Parece que esa es la parte amarga, que tenéis que de nuevo decir las mismas cosas, O corregida. o corregirlas de nuevo, Tienes que corregirla. porque le dijo que es necesario que profetices otra vez. Alguien produjo un problema. Es el postulado que yo le estoy diciendo. Alguien produjo un problema. La doctrina de demonios. Me corrompió el librito, me lo hizo amargo. Sí, para mí era dulce, viejito. Claro, no ¿Me sé, comprende el estoy punto? tratando de entender el punto, sí, estoy Sí. tratando de... Es un postulado. Claro, claro. Alguien me transformó esto que era salvación, me lo convirtió en perdición. Estas herejías son de perdición, viejito. Claro, yo lo que sí entiendo es que como que tiene que otra vez, y otra vez significa que ya se había hecho, se había Se aplicado, había hecho. se había hecho. Y ahora tenéis que volver Algo le pasó a la doctrina, algo le pasó al librito que me tenéis lo corrompieron. claro, que tenéis que volver a cierto, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, Profetiza, lenguas y reyes. Y para eso Dios, en el capítulo 11, levanta 2 testigos. Ya, os vuelve de nuevo. ¿Lo vamos a leer mismo? Lo podemos leer. Tú me dices hasta cuándo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y él me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a las que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, Y así está haciendo ya hoy día, pisoteada. ¿cierto? Claro. Los gentiles tomaron posesión ahí. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio, más encima con vestido de silicio, como luto. Vienen los 2 testigos a profetizar, viejito. Es necesario que profetices a muchos pueblos, lenguas y reyes. Y después salen 2 testigos. Y salen los 2 testigos y vienen a profetizar. Y estos 2 testigos producen tal indignación. Vamos a verlo. Claro, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 270 días vestidos de silicio. Hay de silicio como que de duelo, porque traen malas noticias, ¿no? Claro, Que traen malas noticias. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Tú sabes que aquí yo creo que tiene que ir con la palabra, ¿eh? Claro, claro. Y devoran a sus enemigos. Claro, Y si alguno sí. quiere hacerles daño, Claro. debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. En el sentido que advierten, ¿no es cierto?, como lo hacía Moisés, que si no volvieres, ¿cierto?, tu corazón de tus ídolos, ¿cierto?, te vendrán estas plagas. ¿Ah? Plagas, claro. Porque está diciendo que si no se convierten, Claro. ¿qué les va a venir? El testigo, ¿qué le va a decir?
No sigan como están, tan correctos, sigan creyendo en estupideces. No le va a decir eso. Entonces, por eso veo esto yo. Y dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y obviamente por algo se le están aborreciendo a estos dos testigos, ¿no? Claro, No son es- las cosas que hablan. Claro, y no debe ser nada dulce para ellos. Claro. Porque está vestido de silicio. Parece que les trae pura amargura. Entonces parece que esto que se había convertido, ¿no es cierto?, ¿De dulce? de dulce en amargo, Claro. estos testigos lo están corrigiendo. Claro. Pero al corregir, produjo, ¿qué cosa? Amargura en todos los demás. La gente aborreció de nuevo, pobrecito. Claro. Claro, les dio rabia que- Oye, ¿a quién le gusta que crucifiquen la carne? a nadie. A nadie. O que le diga que tú tienes que cambiar. Pero si a mí me llevaron prácticamente Pero mira, amarrado. tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando se corrige de un pecado, por dar un ejemplo. Ya. El caso que conocemos más común, yo creo que la gente lo ha visto incluso en las películas, cuando el mismo Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que hizo la palabra del Señor, era como profeta del Señor, que venía preparando el camino a Jesús. ¿Qué le dijo al rey Herodes cuando estaba con la mujer de su hermano? Que Tu mujer que tú tienes no te pertenece, Claro, ¿correcto? correcto. Corrígeme tú si me equivoco. ¿No está bien? Ya, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue la resultante? ¿En qué terminó Juan el Bautista? Muerto. Lo mataron. Claro. ¿Pero fue mal lo que dijo Juan? ¿Dijo lo incorrecto? Dijo lo correcto. ¿Dijo alguna mentira? Claro. No, dijo la verdad. El que dice la verdad, como dice, el que haya su vida la perderá. La perderá. ¿Vale? Entonces como que sube la bestia, ¿no es cierto? El poder que tiene la bestia, Claro. lo mandó a cortar la cabeza. ¿Ya? Entonces estos testigos obviamente están amargando, ¿no es cierto? Le está, ¿cuánto se llama? Se le está dando la fiesta, po. ¿Ah? Le vino a embarrar la fiesta. Bueno, le está diciendo por último que sigan con la fiesta nomás, pero al final los que ríen... Porque ¿verdad? dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres están en las plazas de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, la bestia o el poder de la maldad o de la oscuridad, ¿no es cierto?, de alguna forma los vence. ¿Ya? Y mira lo que pasa. Y dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 30 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Atormentado, ¿cierto? Es buena palabra. ¿Por qué atormentado? ¿Por qué? Porque les dijo algo malo. Claro. Ah, Porque porque abandonar el pecado es un tormento. es un tormento, ¿cierto? No quieren sufrir en la carne. Tú lo el digo paso- yo mismo, o sea, yo no soy hipócrita para decir Claro. que estoy recontento, ¿ya? Para mí ha sido un tormento Claro. apartarme del mal, viejito. Claro. Porque no es propio del hombre. Claro. Porque el hombre está sujeto a vanidad y a pecado, ¿no es cierto? Pero tengo que crucificarlo porque si no caigo en las manos del Dios vivo Claro. y ahí es peor. Entonces, parece que con esto que hizo esta bestia, ¿no es cierto?, quedaron todos contentos, ¿ah? El mundo, por fin se deshizo Se deshicieron de ellos. de estos gallos. Pero después de 3 días, dice, y medio, entró en ellos el Espíritu enviado por Dios, el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo que le decía, subí acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Mira qué interesante, ¿eh? Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo, y el segundo, ahí pasó, y aquí, el tercer, ahí viene pronto. Claro. ¿Ya? Como que resucitan estos testigos y Dios se los lleva. Y después viene el castigo. ¿Ah? Claro. Pero lo que yo más o menos veo, no lo veo con una claridad así como que estuviera aquí la luz misma de Cristo, pero yo lo que veo es que estos profetas vienen a dar respuesta a lo que dijo el librito, o sea, el ángel del librito. Claro. Que es dulce para los que permanecen en la fe, pero Es que es necesario que profetice otra vez, otra vez. Ah, que echaron a perder esto, lo echaron a perder. ah, ah. Entonces, ¿te fijas por qué Pablo se preocupaba tanto? A Pablo le quedarían a lo mejor 3 meses de vida, por decirte. Claro.
¿Por qué le repite como 10 veces a Timoteo? Ten cuidado con la doctrina. No, es que la tendencia de... Porque venía esto. Claro. Y nosotros estamos metidos en la doctrina. Ahora estamos metidos en las doctrinas de demonios. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo? Porque estáis creyendo en ídolos. En ídolos. Y en fábulas también, porque son cuentos. ¿Entendés? Por ejemplo, cuando el hombre es tentado, ¿no es cierto?, le echan culpa al diablo que tú le miraste las piernas a la mujer. Resulta que los ángeles no se casan ni dan casamiento, así que no tienen deseos carnales. Pero yo, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy en el periodo de la... Yo te ponía el ejemplo del caníbal. Claro. ¿Cómo se va a dar cuenta el caníbal que la está embarrando? Claro, es que la escritura es la que te aclara, pues. La escritura yo creo que es la luz. Yo creo. Si te dice que Dios es uno y que no hay Dios fuera de él, créelo. Claro. ¿O no? La misma escritura es lo único que te va a iluminar de que estamos metidos en una doctrina de demonios. Ahora aquí hay tres alternativas. Todavía no hay doctrina de demonios, me podrá decir algo. Es para después, cuando ya... ¿Cierto? Lo otro, en la postura que tenemos nosotros, estamos metidos en la mitad de la doctrina de demonios. Claro. Y en la otra sería la tercera posición, que estaríamos en el umbral. Justo va a empezar. ¿Ya? ¿En cuál posición estamos? ¿Por qué hay doctrina de demonios? Ese es todo el planteamiento que yo hago. ¿Cómo yo sé que hay doctrina de demonios? Bueno, uno sabe que los demonios son los ídolos, ¿cierto? La gente cree en estas figuritas. Como ya te dije delante, sabemos que hay religiones que han enseñado en creer en estos demonios, que son figuras. Claro. Estas virgencitas, en estos santos. Por ejemplo, San Sebastián. San Sebastián. Y todas las vírgenes, pues la Virgen de, no sé, pues, de Guadalupe, la Virgen de los Andes, la Virgen, no sé, le cambian el nombre. Y claro, que son milagrosas, y que tienen alguna virtud, que tienen algún poder. Y son demonios, porque... Y son chamullos, porque sabemos que esas figuritas, aunque representan a personas que pueden existir, esas personas tampoco tuvieron ninguna virtud en su vida cuando existieron. Por ejemplo, María, donde la Biblia ha enseñado que nosotros le llamamos Virgen María en el sentido porque fue concebida por el Espíritu Santo Jesús, pero después tuvo hijos con José, ¿no es cierto? Claro. Esa parte la iglesia muchas veces no te lo dice, pero Jesús tuvo hermanos, o sea, María no permaneció virgen. Tampoco ascendió a los cielos inmaculada, eso también es otra falsedad, la Biblia no enseña eso, los libros canónicos. Claro. Esas son inversiones, tradiciones inventadas, ¿ya? Entonces, primero María era una mujer pecadora, no digo en sentido de zafada, en el sentido que era débil como todos los seres humanos, claro, porque dijo: ha llegado mi Salvador. Si tú lo lees, el Mateo dice: la bajeza de tu sierva. De tu sierva, dice, ¿cierto? Claro. Lo que tenemos, después tuvo hijos y tuvo hijos. Y en ninguna parte se enseñó en los apóstoles que María tenía alguna virtud, o que era mediadora entre Dios y los hombres. Claro. Eso no existe, eso. Jesús es el único que media entre Dios, claro, y los hombres. Claro. ¿Entendí? Entonces no son doctrinas ni siquiera de María, ¿entendí? Son inventadas posteriormente, después del 300. Porque la intersección es a causa de la sangre de Cristo, y María ahí no tuvo nada que ver. Nada que ver. Ella lo consiguió, es cierto, pero es la muerte de Cristo la que hace la redención. Justamente, entonces todos esos chamullos, y María está muerta y está esperando también, ¿no es cierto?, su galardón, la recompensa de la vida eterna, como todos los siervos del primer siglo. Como todos los demás. Como todos los demás. Entonces eso ya son mentiras. Que existen los santos, que se le llama a cierto hombre que tiene una cierta purificación y que son milagrosos. Otras mentiras, claro, porque no hay salvación en los hombres. ¿Y acuerdas de Babilonia, capítulo 18, que está aquí mismo? ¿Qué es lo que dice? Nosotros entendemos quién es Babilonia. Sí. 18.2, ¿cómo lees? Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, claro, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Habitación de demonios significa que tienen... Lleno de ídolos. Lleno de ídolos, todas las murallas, tú entras ahí, yo puedo contar 20 o 30. Imágenes. En cada templo, te cuento 30. Claro, y confían en que, como una especie de fetichismo, ¿cierto? Claro. Creen que estas imágenes o estos objetos tienen, claro, alguna virtud. Tienen una virtud. Y eso sabemos que eso también es falsa doctrina. Y tienen boca, la verdad. Sí. Pero no hablan. Y tienen el oído
Y no pueden escucharte. Y no, y más encima tienen pino, caminan, tienes que tú trasladarlo, pues si cuando van con estos demonios, Y si alguien, si Dios en su misericordia escucha una petición de un católico, no, lo escucha Dios, pero no el demonio. no, pues esas figuritas que representan son normalmente de madera o de yeso, ¿no es cierto? Son de elementos corruptibles, Claro. y que lo hace un artesano. Y no tiene no tiene espíritu en ellos, no hay vida, no hay Claro. nada. ¿Cierto? Hay una falsa doctrina porque se crea, ¿no es cierto?, una idea de que esa figurita representa una persona real, en este caso como poníamos a María, ¿entendés? Una doctrina que yo creo que Pablo no se le pasó ni por la mente, que a la postre iban a hacerle una imagen a María y que le iban a atribuirle todas estas cosas, ¿cierto?, estas Claro. capacidades, cualidades, que nunca las tuvo. ¿Entendés? Son puras falsas, esas sí que son falsas doctrinas por el buen de la mirí. ¿Ya? También doctrinas acerca de los ángeles, ¿sí? También existen falsas doctrinas. ¿Ah? Oye, entonces, a esta segunda parte que la estamos terminando, espíritus de error, la doctrina de demonio, está en una parte dice, Pablo dice, está en acción el misterio De la iniquidad. de la iniquidad. Yo quisiera agregar algo, Luis, porque hablamos de eso, pero existe mucho fetichismo. Por ejemplo, hay gente que tiene, y voy a seguir con este tema, o sea, andan con crucifijo, ¿me entendí? Pensando que ese crucifijo lo va a salvar. Claro. Otros andan con una virgencita dentro de la billetera, y aún más. Y hay otros que yo he visto mucho que andan con una cinta roja, que ya esa cuestión, no sé qué representa esa cinta, ¿me entendí? Yo no sé quién representa, o la patita de conejo, ¿me entendí? Y una serie de cosas que... Ahora, si se le pierde la patita de conejo, ese hombre no duerme más. ¿Te fijas? Yo he visto algunos, claro, en mi trabajo he visto gente que de repente los veo con una cinta roja, entonces la gente cree, les da virtud a cosas que no casi son inertes, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Entendí? Otros confían en piedras también, ¿ah? Hay gente que está trastornada en su mente y piensa, le dan alguna virtud a algunas piedras, que esta piedra te ayuda aquí, esta piedra te ayuda acá, ¿ah? O los inciensos y una serie de... Hoy es interminable la idolatría, es interminable y yo lo encuentro, pero yo creo que una persona con tanta estupidez en su mente, perdón la expresión, no sé cómo pueden estar sanos, ¿ah? Entonces, Tanta locura. Hermano Nelson, yo le hago la pregunta a usted, como hermano de la fe. La doctrina de demonio, ¿lo encuentras tú como un fenómeno que no hace daño? ¿Un fenómeno que es maligno? ¿Un fenómeno que, bueno, No es tan importante. no es tan importante? ¿Qué te puede importar, viejito, que este crea que aquí están los demonios o el diablo que está ahí? ¿Tú crees que están, como dice, cuando no hace daño a una persona? Inofensiva. Inofensiva. Yo pienso que no lo veo tan así, tan simple, porque, a ver, yo creo que una persona que, deposita la confianza equivocada, primero lo encuentro triste, porque eso también tiene que ver con tiempo, ¿ah? Me gastáis tu tiempo en algo que no es real y viviste engañado, ¿entendés? En algo que, y por otro lado, yo creo que eso provoca ir a Dios, porque por todo lo que hemos leído, acuérdate que las enfermedades, que las libras de las maldiciones, los leímos en nuestro estudio, a Dios le provoca celo, se despierta el celo, porque tú estás atribuyendo alguna virtud, alguna sanación, algo que no hay, ¿me entendés? Le estás dando gracia al palo, Claro. y resulta que te sanó fue Dios, pues. Oye, es bueno lo que dijiste porque en 1 Samuel, ¿Ya? ¿cómo sabéis que ahora se les peja el corazón a los hermanos apóstatas? 1 Samuel, me parece que en el segundo capítulo, La segunda. no, 1 Samuel, ¿Ya? Capítulo 2. capítulo 2, cuando empieza recién, ¿no es cierto? Samuel a... La oración de Ana. ¿sí? ¿Lo leemos? Sí, pero hay una partecita que nos interesa ahí. El mata y el da vida, El 6, claro. ¿cierto? Mira, del 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ceñieron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron tener hambre.
hasta la estéril ha dado luz 7, y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace ascender al cielo, él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar sobre el príncipe y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ella el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿No? Es maravilloso el... Y bendito sea Dios, porque si estamos viendo, dice que los impíos van a perecer en tinieblas, ¿no es cierto? Claro. Ya. Lee Entonces, también en Deuteronomio, doctor, 32, que nos gusta mucho el capítulo, 32-39. ¿cómo está? Hola, hijo. Dice, ved ahora que yo soy y no hay otro Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Maravilloso. No hay otro. Mira, y en Job 5:18, ¿Ya? ¿Lo tenéis? lo tengo aquí, Léelo. porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Ya. Entonces, Dios hirió a Israel Y Dios lo sanó. y mandó a Jesús. ¿Cómo le dijo? ¿Te acuerdas cuando dice el texto ahí en el libro de Hechos que Dios haya mandado a Jesús para que os bendijese? Claro. Claro, pero primero nos maldijo. Claro. Maldito el varón que aquí, tan. Y yo te llenaré de plagas, tan. ¿Cierto? Sí. Aparece Jesús y levanta todas las plagas. Yo el Señor hiero, yo el Sano. Señor sano. Claro. Así que la operación está completa. La llaga y la solución la Viene tiene Dios. Entonces no fue el diablo que hirió a Job. Te tengo la buena noticia. Lo hirió el Todopoderoso. Y eso dijo Job en todo su Y lo discurso. dijo. Y si hubiera, ¿cuánto se llama? Haber hablado. ¿Por qué Job no dijo, bueno, Satanás fue el que me. Nunca estuvo en su boca, ni siquiera se le pasó por su mente. No se le pasó por su mente ni estiló, Claro. sino que decía que estaba en la mano de Dios y que nadie puede escapar de eso. Y no solamente él, sus amigos también. La única diferencia es que los amigos pensaban que por alguna causa justificada Dios lo castigaba. Pero Claro. ninguno de los tres, incluso decía de los cuatro, ninguno atribuyó a Satanás tampoco los temas de Job. Claro. Por eso que la Escritura dice que en el día del mal considera. Eso O sea, dice Eclesiastés. échale una miradita, ¿no es cierto? ¿Qué cosita Claro. hiciste? Ah, Y que por- dice que por Dios, ahí. Dios hizo tanto el uno como el otro. Y ahora te están cayendo las plaguitas. Y son de Dios, no son del diablo. Dios. Entonces, si Dios me hirió, Dios me sanará, Claro, correcto. ¿verdad? Entonces, portémonos o pongamos el corazón realmente hacia donde corresponde. ¿No? Si yo voy a estar temiendo a dos dioses, le va a pasar igual que no sea. Claro. Se dividió tu Su corazón. corazón. O como el que fue a consultar, el rey que fue cuando estaba con la lepra, Claro, tenía confianza en el otro Dios porque estaba consultando. el Dios de Crono. El Dios de Cron le dijo, no hay Dios en Israel que va a consultar. Claro. Y Dios le produjo rabia, le dijo, y esta enfermedad no te va a salvar. Pero Dios cuando se enoja dice que no, yo no le voy a responder. Claro, no le voy a responder. Y le dijo a Ezequiel, si quieres tú le respondes, pero yo no le voy a Claro. responder. Se va. ¿Ah? Se va, se aparta. Y Santiago dice ¿cómo se llama? Lo complementario, dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Correcto, lo mismo, que en el fondo Claro. lo mismo. ¿Y cómo me puedo allegar a Dios? Sacándote los ídolos primero. Con la sangre de Cristo. Claro, y dándole el Y tributo, limpiándome de toda contaminación. justamente, y darle el tributo a quien le corresponde. Po. Si alguno se limpiare de las contaminaciones, será vaso útil del Señor. Justamente, Así porque que les doy esa tarea a los pastores. Yo no soy nadie, soy el más chiquitito, pero Dios toma el más chiquitito para reprender a los que están sentados en eminencia. Así que yo, el chiquitito, el que no tiene iglesia y no tiene poder de nada,
le estoy diciendo, ¿no es cierto? Límpiese de estas contaminaciones y alléguense a Dios. Voten los ídolos Claro. y confíen en Dios. Adulterina. Ya, lo Ahí dejamos nomás, hermano. para el próximo. Oye, si podemos al próximo tema, yo quería, no sé si tú tienes algo, pero No. yo quería que también hablaran un poco acerca de los dos pactos, porque hay una confusión también ahí. Ya. ¿Ya? Igual es un tema largo, que no sé si se puede resolver en un puro estudio, pero para entender lo que está vigente y lo que no está vigente, porque hay una confusión entre los dos pactos. ¿Ah? Ya, pues hermano, esa pega la tiene usted. Pues. Ya, pues, voy a ver si la voy a ordenar. Ya, los dejamos, saludos a todos y espero que el estudio les haya servido. Amén.